3.341 y la venta en 3.429. El día de hoy vamos a hablar de temas laborales. Ojo para todos los empresarios y todos los trabajadores. Hay 4 temas que se han definido en la Corte Suprema para, se están sentando como base para que se tomen ya en cada uno de los juicios que lleguen a, al Poder Judicial, valga la redundancia. Para eso vamos a abrir los teléfonos a llamadas del público. Pueden llamarnos al 619-0709 y vamos a entrevistar al señor Jorge Luis Acevedo. Él es miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Trabajo del Congreso y además socio del estudio Benítez, Forno y Ugaz. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Mira, es interesante estos 4 temas que han salido porque de cierta forma están consolidando un poco la visión del Poder Judicial con respecto a cómo se va a, una vez que lleguen estos juicios al Poder Judicial, cómo se va a resolver, ¿no? ¿Cuáles son estas 4 materias? Correcto, es importante, Lucho, resaltar la importancia de este es el primer pleno jurisdiccional supremo laboral que se da en el país, ¿no? Es decir, ¿nunca antes ha habido un pleno laboral? Nunca antes ha habido un pleno jurisdiccional supremo, ¿no? A nivel de la Corte Suprema nunca ha habido un pleno como este, y por ello es importante porque estas decisiones se reflejan o se deben reflejar a nivel nacional, ¿no? Todas las Cortes Supremas de Justicia del país deberían tener presente los acuerdos, los 4 temas que este pleno contempla a fin de resolver similares causas de la misma forma. Porque finalmente saben que si esto va a alguna instancia superior, que es la Corte Suprema ya definió cómo se van a resolver estos 4 casos. Correcto. Eso genera además predictibilidad, ¿no? Siempre los inversionistas solicitan reglas claras, solicitan seguridad jurídica y bueno, este pleno contribuye a generar predictibilidad, ¿no? Las decisiones judiciales son predecibles, es importante. Vamos a ver los 4 temas, las 4 materias. Perfecto. El primer tema es que ante un despido incausado o fraudulento procede la reposición en vía laboral. Esto es importante porque a partir del año 2002 el Tribunal Constitucional establece que ante un despido incausado o un despido fraudulento, además de despido nulo, procede la reposición, ¿no? Con la ley y la Constitución, ¿cierto?, vigente, solamente se prevé que ante un despido arbitrario o incausado procede la indemnización. Con el cambio de criterio en el año 2002 del Tribunal Constitucional se dice que ante un despido incausado que no tiene causa o fraudulento, que es auspiciado por el engaño, ¿no? Cuando inventa una falta, sabiendo que no hay una falta real, le inventa una falta al trabajador para despedirlo, es un despido fraudulento. Ante estos 2 casos procede la reposición. Entonces, un trabajador que tenía o que había sido víctima de un despido incausado o fraudulento tenía que recurrir a un proceso de amparo ante un juez constitucional para que lo repongan. Ahora, con el Pleno, puede recurrir a cualquier juez laboral. O sea, los jueces laborales ahora son competentes para ordenar la reposición en despidos incausados y fraudulentos. Disculpa, Jorge, sí, teníamos una llamada. El tema entonces es que finalmente si un trabajador es despedido, lo que suele suceder cuando no existe causa es que lo indemnicen por ese despido. Lo que tú dices ahora es que tiene, la posibilidad, si él desea, de ser repuesto en el puesto, cosa que, efectivamente es algo que no solía hacerse. Generalmente solía hacerse la indemnización por el despido arbitrario, ¿no? Pero la regla general, según la ley, es que ante un despido incausado, la protección que le da la ley es la indemnización. Pero como te digo, en el año 2002 y después, jurisprudencia continua del Tribunal Constitucional ha establecido que ante un despido incausado también procede la reposición, como una regla general. Entonces, ese criterio ahora ha sido adoptado también por el Poder Judicial a través de establecer la competencia de los jueces laborales para conocer despidos incausados y darles la reposición. Una consulta, ¿esto aplica para el sector privado y para el sector público? Por ejemplo, la gente que está en CAS. Bueno, la gente que está en CAS, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que dado que son un contrato de servicios temporal, no corresponde la reposición. Lo que corresponde en esos casos es la indemnización de hasta 3 sueldos. ¿No? Pero ya el tribunal ha dicho que para el sector privado es contradictorio, ¿no? Para el sector privado sí existe reposición cuando hay un despido incausado, pero en el sector público, CAS, no, porque es un contrato a plazo fijo que tiene una duración de máximo 1 año por las normas de presupuesto y por tanto en este caso de CAS no procede la reposición, procede solamente la indemnización. Tenemos una llamada de Lemer Panduro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su consulta, por favor? Sí, el año pasado me despidieron de San Ignacio, ¿no? Inclusive la pregunta es, ¿se podrá reponer aún así haya firmado esa carta de renuncia? Porque esa carta de renuncia fue
planeada por ellos mismos, ¿no? Sustentando de que yo renunciaba por motivos estrictamente personales, pero yo nunca quise renunciar, ellos me sacaron, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, las cartas de renuncia, los mutuos disensos a la voluntad del trabajador de extinguir su vínculo laboral no genera lamentablemente derecho a indemnización o a reposición. No obstante, si el trabajador puede probar que al momento de firmar la carta lo han coaccionado, lo presionaron, ¿cierto? Y él no quería firmar, pero por un acto de un tercero tuvo que firmar y lo prueba la coacción, sí sería posible alegar un despido fraudulento y por tanto solicitar la reposición. Vamos a la segunda materia, porque se nos acaban los minutos y son 4 puntos. En la otra materia son enfermedades profesionales. Lo que establece el pleno jurisdiccional es que es competente los jueces laborales para conocer los daños y perjuicios económicos y morales derivados de una enfermedad profesional. Por ejemplo, en el caso minero, me imagino. Claro, en el caso minero tenemos la neumoconosis, que es aquella enfermedad que se le da a los trabajadores por la exposición a un agente que es el polvo, el sílice. Bueno, hay varios polvos, pero en este caso uno de ellos es el sílice, que genera una afección a sus pulmones y por tanto una enfermedad profesional respirativa. En ese caso, si es que el empleador no toma las medidas preventivas del caso, el trabajador se va a enfermar. Entonces, ¿qué se le exige al empleador? Que cumpla con todas las medidas de seguridad y seguridad en el trabajo. Hay que recordar que el año pasado salió la ley de seguridad y seguridad en el trabajo que obliga a las empresas a establecer mecanismos de prevención. Establece también la ley un tipo penal. Aquella empresa que pone en riesgo a sus trabajadores por el incumplimiento de las normas de seguridad puede tener una pena de 2 a 5 años. Y si el trabajador sufre lesiones graves o muere, tiene una pena de 5 a 10 años. Entonces, las empresas ahora se están poniendo de derecho, ¿cierto? Están generando políticas, reglamentos, lineamientos para que sus trabajadores estén más seguros. Tenemos una llamada de Rosa Mávila de Surco. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Mi consulta era de que, ¿qué pasa en el caso de que a mí también me sacaron de alguna forma, se podría decir, inventaron motivos, ¿no? Inventaron motivos, a pesar de que yo había entrado por concurso, estoy hablando de la entidad pública. Había entrado por concurso y después de 4 años supuestamente se dieron cuenta de que yo no cumplía con ciertos requisitos y qué sé yo, pero yo ya tenía un juicio. ¿Qué pasa en este caso? Ok, muchas gracias. Bueno, en la entidad pública hay 3 regímenes, como conocemos, ¿no? El régimen de la 276, que establece la estabilidad laboral absoluta, es decir, la única protección que se da ante un despido es la reposición. Habría que conocer si es que nos llama en la entidad pública y el régimen 276, en ese caso tiene derecho a la reposición. Además, entrar por concurso público, ¿no? Con mayor razón todavía. En el decreto legislativo 728, porque hay entidades que aplican este régimen, hay dos protecciones, la protección restitutoria, que es la reposición, y la protección indemnizatoria. Igual, si es que ella firmó una carta de renuncia o una carta, un mutuo disenso y la han coaccionado, podría demandar despido fraudulento. Si la han despedido, con mayor razón todavía, podría demandar un despido incausado si no hay causa y solicitar su reposición. ¿Y el tercero? El CAS. Ahí definitivamente. El régimen del CAS, que es temporal, ¿no es cierto? Y que el tribunal le ha dicho que no tienen derecho a la reposición, sino Complicado el régimen del CAS. Vamos con otra llamada, Marta Carballo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta, por favor? Sí, buenos días. Mire, mi consulta es lo siguiente. Yo estuve hace 13 años y medio en el sector público, ¿no? Estuve por SMP y luego CAS. Entonces, al 31 de diciembre del año pasado me dijeron de que ya vencía mi contrato y que ya no me renovaba. ¿Qué hacer en ese caso? Ok, muchas gracias. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, Si rescinde el contrato del CAS, rescinde el contrato. No hay... claro, lo que pasa es que ya ha pasado un tiempo prudencial como para demandar una reposición. Tenemos el plazo de caducidad de la acción de amparo que ya venció y en materia de caso, como hemos dicho, no hay reposición. Lo que pasa es que muchos trabajadores, lo que pasa es que el CAS se crea, ¿no es cierto?, para que los trabajadores de servicios no personales tengan más derechos y tengan relación laboral. Antes no tenían relación laboral. Pero no al revés, ¿no? No la gente que debería ser fijo que tenga menos derechos. Así es, entonces los trabajadores que, como quien nos llama, ha tenido un periodo de servicios no personales, lo que podría hacer en todo caso es reclamar sus beneficios laborales de la época en que fue trabajadora por servicios no personales, alegando que ha hecho las mismas labores que en su contrato CAS. Si en el contrato CAS era trabajadora y hacía algunas labores Y, si en servicios no personales también hacía las mismas labores Y, entonces evidentemente había subordinación en ese periodo, por tanto podría reclamar su
sus derechos laborales. ¿Cuál es la tercera y cuarta materia que han hablado en la Corte? El tema de las horas extras en el sector público, ¿no? Las leyes de presupuesto, desde que tengo uso de razón, establecen que las entidades públicas no pueden pagar horas extras cuando los trabajadores realmente las laboran. Esto no es justo, ¿no? En realidad, Porque sí les descuentan en realidad cuando llega tarde también. así es, así es. Entonces, ¿por qué no compensar de alguna forma a los trabajadores que realizan horas extras? A ver, hay dos formas de compensar. Uno, el pago de horas extras, y dos, la compensación con periodos equivalentes de descanso. Si he trabajado 2 horas extras un día, la entidad podría pagarme las 2 horas extras o podría darme 2 horas en un día adicional para descansar. Digamos, para cerrar el tema con las horas extras, toda la gente que está en el sector público, que tiene horas extras, por lo menos le tocaría compensar esas horas extras, o sea, se las tiene que devolver por lo menos en tiempo, y eso ahora es obligatorio según lo que está diciendo la Corte. Tenemos una llamada desde La Libertad. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, sí, nosotros somos 4 personas que venimos trabajando hace más de un año para una empresa minera, de lo cual todos nos pagan por recibo de la empresa, más no por no recibo de honorarios, no días libres, ni bonificaciones, ni nada. ¿Cómo podemos hacer para poder acceder a algo de beneficio de la empresa? Ok, muchas gracias. Bueno, ok, ese es un claro y típico caso de falta de reconocimiento de vínculo laboral. Habría que ver si en el caso de estos trabajadores realizan sus labores con los 3 elementos esenciales de la relación laboral. Subordinación, que es el principal en realidad, el que define todo. Correcto. Subordinación, prestación personal y remuneración. Si hay subordinación, estamos ante una relación laboral. Y hay que tener en cuenta que la nueva ley procesal del trabajo establece que se presume la subordinación. O sea, cuando un locador de servicios demanda a una empresa vínculo laboral, lo que tiene que hacer la empresa demandada es probar que no es trabajador. Si no lo prueba, entonces estos trabajadores que tienen recibos por honorarios podrían ganar. Ahora ese es el extremo, es como eres culpable y tienes que mostrar tu inocencia, es una locura. Y el último tema, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿cuál es el cuarto punto de materia? El último punto son los trabajadores intermitentes, que son aquellos trabajadores, como tú sabes, todos tenemos derecho a un trabajo por 8 horas como máximo o 48 horas semanales. Hay 3 categorías de trabajadores que no tienen este derecho: el personal de confianza, el personal sujeto a no fiscalización y los trabajadores intermitentes, que son aquellos que trabajan pero tienen lapsos de inactividad. Ejemplo, los choferes, ejemplo, los guardianes, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que tiene dentro de su jornada de trabajo periodos de inactividad no tienen derecho a las 8 horas como máximo de trabajo, pueden trabajar más. ¿Y qué es lo que resolvió la Corte? Resuelve que en estos casos tiene que probar el empleador que el trabajador que dice que es intermitente lo es. O sea, que en la práctica, en caso concreto, ese trabajador tiene lapsos de inactividad que lo hacen ser exonerado de la jornada máxima de 8 horas. Porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero en todo caso, amigos, para, hacer un poquito más detalles sobre estas 4 normas, vamos a poner más información en el Facebook de Valor Agregado, como siempre, que es www.facebook.com/valoragregadotv. Muchas gracias, Jorge, por estar acá en Valor Agregado, y gracias a ustedes por sus llamadas. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos con más en Valor Agregado el día de mañana. Cuídense. Hasta luego.